Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, este canal donde hacemos de todo un poco, centrado fundamentalmente en el pensamiento crítico, en los vídeos temáticos que hacemos los martes y en los streamings que ofrecemos los jueves de 7 a 9 de la noche, hora de España, donde hablamos de todos los temas que ustedes quieren, de política, de sociedad, de ciencias, de pseudociencias, de religión y también de arte y de poesía, porque, lo repito siempre, tenemos un solo aparato para pensar y para sentir. Y necesitamos tener bien afinado este aparato para pensar correctamente y para sentir intensamente, porque es la única oportunidad que tenemos en la historia, maravillosamente, de disfrutar del pensamiento y de las sensaciones y del sentimiento. Aquí, como digo, hacemos música que a mí me gusta y que quiero compartir, que a ustedes les puede gustar o no les puede gustar. Hay gente que se enoja muchísimo conmigo. ¿Por qué has puesto eso que es música horrorosa? Hijo, no la oigas. Pues quería que la conocieras, igual te gustaba, pero tampoco tienes obligación de tener gusto musical. No es cierto, perdón. Pero, y también, como siempre digo, las canciones, la serie Ahora Música no está monetizada. El resto del canal sí lo está porque necesitamos ingresos para poder sobrevivir y para poder hacer todo lo que hacemos en el canal. Pero en el caso concreto de Ahora Música no lo tenemos monetizado porque así nos evitamos muchos problemas de copyright. Entonces, si nos quieren apoyar, en la descripción del video podrán ustedes ver los enlaces a PayPal para hacer una aportación por una vez, o a Patreon si nos quieren echar una mano con una pequeña aportación mensual. También en la descripción van a encontrar ustedes la versión completa, la versión original de esta canción que vamos a presentar, pues para que si la quieren escuchar sin mis interrupciones, pues lo hagan. Ya oímos alguna vez algo de jazz tradicional, jazz de Nueva Orleans, jazz de los años 30, 20, 40, quizás un poco hasta los 50. Perdón. Este jazz que después evolucionaría hacia algo que a mí no me hace muy feliz, la verdad, yo lo siento en el alma, el jazz de muchísima experimentación, que me parece a veces, y me puedo equivocar y lo reconozco, me parece música para músicos, es decir, música que no está hecha para los seres humanos normales, no normales, para los villanos, pues, los comunes y corrientes, los que no estamos dentro del intríngulis de la teoría musical que puede asombrar a alguien cuando un jazzista hace una progresión armónica impresionante utilizando modos y haciendo cambios de ritmo que causan asombro entre quienes saben, porque abordan muy intelectualmente la música, que es perfectamente válido. Pero el jazz de los años 30, el jazz que da origen al rock junto con el blues, el jazz que muchas veces está pegado al blues, de hecho en este caso lo vamos a ver, es el jazz que a mí me entusiasma. Hemos escuchado a Tuba Skinny, una banda que me parece extraordinaria, acaban de sacar discos, están ahora de gira en Europa, pero no vienen a mi ciudad, no vienen ni siquiera al país donde estoy yo, que es España. Entonces, pues me quedo sin ver a Tuba Skinny otra vez. Me encantaría verlos en vivo, de verdad. Este es un grupo que es del mismo espacio de Tuba Skinny, que es el espacio de Nueva Orleans, donde hay muchos cafés donde se toca jazz. Por supuesto, en la calle Royal, los músicos tocan en la calle, Tuba Skinny toca en la calle, y se vive el jazz de aquella época, el jazz tradicional, el jazz clásico. Y a raíz de que precisamente la cornetista de Tuba Skinny llamó a unas amigas para hacer una cosa para un festival que iba a haber de música de mujeres, y no había una banda de jazz de mujeres, y entonces pues, invitó a la trompetista Marla Dixon, a la clarinetista Chloe Fioranzo, de quien ya hemos oído algo también por aquí, y a otras, y hicieron una cosa así como muy por una vez. Y resultó que se entendieron también que Shea Cohen ya no pudo seguir con ellas porque tiene Tuba Skinny, pero reunieron a otras amigas y desde hace varios años tienen la que se llama la Shake 'Em Up Jazz Band, que está formada por 6 músicas, todas de primer nivel. Haruka Kikuchi en el trombón, y efectivamente el nombre lo dice todo, ella es de Japón, pero estando en Japón se enamoró del jazz, dijo que quería tocar el trombón y acabó en Nueva Orleans y acabó en varias bandas de jazz, entre ellas por supuesto esta que es la Shake 'Em Up Jazz Band.
Marla Dixon, que es una enorme cantante, una trompetista extraordinaria, que tiene otra banda también que se llama la Shotgun Jazz Band. Chloe Fioranzo, que ya hemos visto que anda por todos lados tocando el clarinete y cantando. Defne Insirioglu, que toca la tabla de lavar. Molly Reeves, que toca la guitarra, que también está en un montón de grupos y que hace un montón de cosas y es extraordinaria cantante y extraordinaria guitarrista de jazz. Y Julie Scheck-Snyder, que es la que toca el contrabajo. Entonces, pues vamos a escuchar una cosa de la Shake 'Em Up Jazz Band que a mí me gusta. Es una banda que me gusta muchísimo porque la cercanía que han encontrado entre ellas se nota muchísimo a la hora de estar en el escenario. Y por supuesto tienen dos álbumes ya afuera, pero no tienen videos oficiales, no hacen videos musicales, porque es gente que trabaja la música desde en la infantería, donde no tienes quien te pague hacer la producción de un video musical. Ojalá y algún día lo hagan. Esto que vamos a escuchar es de las Boswell Sisters, que son compositoras y músicas de Nueva Orleans, y se llama Putting It On. From the wrong, you think it's smart, you'll be left in the dark if you keep on putting it on. After my preaching and all my teaching, you're changing right along. You better heat so up on your feet and stop that putting it on. Just remember that I wasn't a fair weather friend, but listen, brother, from now on I'll be shouting, I knew you when your house is scratched up, closed down and patched up, still we got along. I can't understand how any man could keep on putting it on. You better listen, stop that putting it on. Mi reacción al principio, que miraba yo como diciendo, ¿vieron eso? Es este tipo de armonía, que es la armonía que por supuesto hicieron conocidísima las Andrews Sisters en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde hicieron un montón de películas, donde hicieron un montón de trabajo apoyando a las tropas de los Estados Unidos, yendo a cantarles. Fueron todo un fenómeno al grado de que hoy actualmente muchos grupos vocales recrean lo que hacían las Andrews Sisters. Las Andrews Sisters fueron toda una leyenda y se estuvieron cantando hasta los años 60, 70. Yo alguna vez todavía en televisión en Estados Unidos las vi, digamos, mujeres muy mayores, pero que seguían haciendo su armonía, lo que se llama armonía cercana o cerrada, es decir, las tres voces están en la misma octava. Y este tipo de armonía se identifica mucho con ellas tocaban con bandas como la de Glen Campbell en aquella época, y me gusta mucho que lo hagan estas mujeres porque son principalmente conocidas como instrumentistas, o principalmente lo que hacen es instrumentístico, porque la mayor parte de las piezas que hace la Shake 'Em Up Jazz Band son instrumentales, pero todas, por lo menos tres de ellas, Molly en la guitarra, Chloe Fioranzo en el clarinete y Marla Dixon en la trompeta, cantan maravillosamente bien, y aquí, por supuesto, se nota. When we met and you had nothing at all. Your money's gone and changed you around. But when you haven't got it, oh, you just wait and see. Your so-called friends will turn you down. Trombón tiene un sonido que a mí me resulta tan seductor, es como el violonchelo de los metales.
teaching, why do you keep putting it on? I wasn't just a sunny weather friend, but brother, from now on I'm shouting, I knew you when you didn't have a dollar. Remember when I'm gone, you lost your only friend by putting it on. Whoa, 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 better stop that, putting it on. Precioso, absolutamente precioso. Aquí no lucen, evidentemente, los instrumentos del grupo, pero creo que vale muchísimo la pena por el juego de las voces, y además porque las tres cantantes del grupo hacen en un momento dado un solo. Es un tipo de música que se resiste a morir y que a mí me da muchísimo gusto que se resista a morir. Esperemos que lo siga haciendo mucho tiempo, y para que se siga resistiendo a morir, lo que necesitamos principalmente, por supuesto, es que la escuchemos, es que apoyemos a estos músicos, es que está en su Patreon, está en su PayPal, está en sus álbumes que no se venden en Amazon pero se venden en Bandcamp. Uno puede adquirir CDs o descargas virtuales o incluso vinilos, que vivimos el regreso del vinilo. Yo no entiendo por qué, pero vivimos el regreso del vinilo. Y creo que es un tipo de música que aporta opciones y sensaciones originales o propias que no debemos perdernos. Porque es eso, no se trata de que la música sobreviva porque tenga que ser una especie de fósil en una vitrina, sino porque es música que nos da cosas, y cuando perdamos esa música, pues perderemos lo que nos da. Muchas gracias por acompañarme, soy Mauricio Schwartz. Esto ha sido Ahora Música. Los miércoles, ya nos pasamos a los miércoles. Los miércoles los invitamos a nuestros videos temáticos, que son generalmente muy polémicos, a diferencia de lo que hacemos aquí. Los jueves a nuestro streaming de 7 a 9 de la noche, y nos vemos aquí la siguiente vez que tenga más música para compartir en Ahora Música. Muchas gracias.